Entonces vamos a trabajar hoy día el primer tema de nuestra, bueno, el segundo tema de nuestra materia, que se llama libertad y ética. Cuando nosotros hablamos de libertad y ética, estamos dando las bases conceptuales de lo que vamos a trabajar luego en la bioética y en la deontología. Entonces vamos a explorar un poco estos conceptos. Lo primero que podemos decir es que la libertad es la capacidad que tenemos de poder escoger entre algunas alternativas, ¿cierto? De tal manera que el ser humano, en sus labores diarias, va a encontrar muchas ocasiones en las cuales tiene que optar por una alternativa. Y muchas veces no solo hay dos opciones, algunas veces hay múltiples opciones. ¿Listo? De tal manera que el ser humano, cuando enfrenta la realidad, se va a encontrar impulsado a actuar y siente que esa acción va a depender fundamentalmente de su voluntad. Entonces, el ser humano puede hacer algo o no hacerlo. Y puede elegir una acción u otra. Es decir, el ser humano se va a sentir libre. Entonces, ¿es usted libre cuando puede escoger entre las opciones? Cuando usted no tiene opción a elegir, no es un hombre libre. De tal manera que la libertad es la capacidad de elegir entre por lo menos dos opciones. Cuando usted dice, no, pues ya no había otra opción, no ha actuado con libertad, no ha escogido con libertad. De tal manera que actuar con libertad es poder elegir entre múltiples posibilidades y este acto va a depender de la voluntad del ser humano, ¿cierto? Entonces uno es libre cuando tiene la capacidad de elegir. Ahora, no vamos a poder negar que existen condicionamientos cuando uno tiene que tomar escoger alguna alternativa. Hay condicionamientos que van a limitar esta libertad, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos nosotros en esta pandemia, no tenemos la libertad para salir, no tenemos la libertad para hacer muchas cosas. ¿Se dan cuenta? La libertad solo se va a dar en la situación, en el caso de que uno pueda elegir. Bien. Pero a pesar de que uno estuviera inclusive en una situación donde no hay libertad, a pesar de eso, hay la posibilidad de que hay la posibilidad de que uno actúe de una u otra forma. Al actuar de una u otra forma, uno escoge. Y cuando escoge,
va a tener consecuencias. Que las consecuencias pueden ser buenas o las consecuencias pueden ser malas, pero van a haber consecuencias. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando el hombre escoge por alguna de estas opciones, él va a escoger en función de los valores que él tiene, o de los valores que él le da a cualquiera de estas situaciones de las que va a escoger. De tal manera que puede escoger una opción porque considera que esta es buena y la otra es mala. Puede escoger una opción porque considera que esta es bella y la otra es fea. Puede escoger una opción considerando que una es útil y la otra es inútil. Puede escoger una opción cuando considera que una opción es felicitante, es decir, que logra felicidad, o puede ser doliente, ¿no? Lo contrario a la felicidad. Y escoge una opción que podría ser placentera o una opción que podría ser dolorosa. Entonces, la libertad se va a ejercer en función de los valores que existen. De tal manera que si un valor para usted es todo lo felicitante, va a escoger todo lo felicitante. Si para usted un valor es la estética, la belleza, entonces probablemente va a elegir las cosas más por su naturaleza estética. Si usted es una persona muy pragmática, entonces va a elegir desde la lógica de lo útil o lo inútil. De manera que si es útil, le sirve, y si no es útil, lo desecha. ¿Listo? De tal manera que las opciones que uno elige en libertad están condicionadas a los valores. Anoten que eso es pregunta de examen. Bien. Ahora viene un problema, pues. Y el problema es el siguiente. El problema es que yo podría decidir o tomar una opción, ¿no es cierto? Pero esa opción no se va a elegir en función de un solo valor. Probablemente voy a elegir esa función, ¿no es cierto?, en función de muchos valores. Por ejemplo, yo voy a elegir alguna situación ¿no?, que yo considere que es buena, ¿no es cierto? Pero no me importa si es bonita o es fea. No hay problema, ya no tengo problema. Pero sí tiene que ser útil. Y tiene que ser felicitante. Y tiene que ser placentera. Ya, esa es mi forma de elegir. Vendrá otra persona, ¿no es cierto? Vendrá otra persona que dirá, no, pues a mí no me gusta lo bueno, a mí me gusta lo malo. Y me gusta que sea feo, porque mientras más feo es más malo. Y sí me gusta que sea útil, ¿no es cierto? Y sí me gusta que sea doliente, no felicitante, doliente.
Y tiene que ser no placentero, sino doloroso. Ya está. Entonces, noten ustedes cómo, en función de estos valores, es que uno en libertad elige una opción. Por ejemplo, alguien podría elegir las opciones de los valores en verde para elegir a su pareja. Ah, que es una persona buena, no importa si es bella o es fea, ¿no es cierto? Que sea más bien útil, que sea felicitante, que me genere felicidad, ¿cierto? Y que pueda tener una situación placentera con esa persona. Ya está, perfecto. Entonces, la persona que está trabajando con el marcador verde tendría esos valores y escogería en libertad algo así, de esa forma. La persona que está trabajando en rojo podría elegir de otra manera, ¿cierto? Entonces, ¿quién elige lo correcto y quién elige lo incorrecto? No hay correcto e incorrecto acá. ¿Por qué? Porque esta libertad te permite elegir en función de tus valores, ¿cierto? Entonces, la única persona que puede saber cuáles son tus valores eres tú. Porque tú le puedes decir a todo el mundo, yo tengo muchos valores, mis valores son estos, mis valores son los otros. Pero en realidad de repente eso no es cierto. Entonces, la única persona que sabe cuáles son los valores que uno tiene es usted mismo. ¿Bien? De tal manera que noten ustedes que mediante la libertad el hombre ejerce un acto de estimación, un acto de sopesar, un acto de evaluación de las opciones que le toca elegir en función de los valores, que en ese momento él siente como los valores que lo identifican. De aquí la importancia, ¿no?, de elegir o conocer los valores, o por lo menos conocer mis valores. ¿Listo? Bien. Entonces, la libertad, entonces, mis queridos jóvenes, es un privilegio. Poder elegir es un privilegio. Hay personas que no pueden elegir. Ustedes han tenido la suerte y el privilegio de poder estar en una universidad. Entonces, como han podido entrar a un examen de admisión a una universidad, ustedes tienen ese privilegio de elegir qué carrera van a estudiar. ¿No es cierto? Hay otras personas que no les alcanzó el puntaje suficiente y no pueden elegir. No tienen esa opción. ¿Listo? Ahora, la filosofía ya ha estudiado este tema de la libertad y la ética por mucho tiempo, desde los griegos, 500 años antes de Cristo. Y nos enseña que quien tiene libertad de elegir, no le gustaría perder esa libertad. Entonces, noten ustedes que esta libertad es valiosa. La libertad es valiosa. La gente no quiere perder su libertad. ¿No es cierto? Entonces uno quisiera elegir. Este es un privilegio, ¿no es cierto? De tal manera que hay pocos que pueden elegir, no todos pueden elegir, hay pocos que pueden elegir. Y estos pocos que tienen ese privilegio de elegir, muchas veces van a tener que encontrarse con conflictos. ¿Y por qué la situación, el acto de elegir, origina conflictos? Porque no vivimos aislados y no vivimos solos. Entonces, si usted viviera solo, y usted solo cosecha su comida, y usted solo prepara sus alimentos, y usted solo se mantiene, y usted solo vive, no habría problema, no habría conflicto con nadie. Pero no es así. Nosotros vivimos en un grupo gregario que se llama familia. En segundo lugar, vivimos en un grupo que ya no es gregario, pero que es nuestra comunidad. En tercer lugar, vivimos
en un grupo más grande que se llama país. Y en cuarto lugar vivimos en un lugar más grande todavía que se llama mundo. De tal manera que en esos distintos niveles usted se va a encontrar con personas igual que usted que también tienen el derecho a elegir y también tienen el deseo de elegir. Y entonces se generan los conflictos. ¿Por qué? Porque los valores de elección de una persona no son los mismos valores de elección de la otra. Y entonces ahí aparece una discrepancia, un conflicto, porque este tiene unos intereses fundamentados en unos valores y este otro tiene otros intereses fundamentados en otros valores. Me parece que hay alguien que desea hacer alguna pregunta, ¿no? Bien. Si hubiera alguna pregunta, por favor, en el chat, el doctor Emilio nos va a poder ayudar con eso. Entonces, eh, decíamos que el poder elegir es un privilegio, no todos pueden elegir, nadie quiere perder ese privilegio de elegir, ¿no es cierto? Está en la naturaleza del ser humano, y esta libertad de elegir lleva a algunos conflictos. ¿Por qué? Porque probablemente tu elección no le caiga bien a otra persona y la otra persona va a entrar en conflicto contigo. Bien. Ahora, esta elección también te puede llevar a un conflicto contigo mismo. ¿Cómo? Conmigo mismo, pero si no hay dos intereses distintos, soy yo. Ahora vas a ver que sí hay intereses distintos, porque hoy día te interesa una cosa y mañana te puede interesar otra. Para ti, hoy día que hace frío, es mucho más valioso, ¿no es cierto? Algo que abrigue, a algo que refresque. Pero mañana en la mañana, que va a ser calor, probablemente tenga más valor esa otra cosa que refresque. ¿Listo? Entonces, los valores también van a cambiar con el espacio y el tiempo. No es algo absoluto. Bien. En ese sentido, el elegir y la libertad va a generar conflicto conmigo mismo. Porque hay dudas, ¿no es cierto? Voy a dudar yo si lo que estoy haciendo, ¿sí? No me va a generar arrepentimientos a futuro. Entonces, podría darse el caso de que yo, después a futuro, yo me pueda arrepentir. Por ese motivo, a veces, mejor no elegir porque da miedo de arrepentirse al futuro. Entonces, en ese sentido, el arrepentimiento a futuro genera en el individuo un conflicto cuando va a elegir. O sea, tiene conflicto consigo mismo por su propia libertad. Ya dijimos, ya dijimos y explicamos que puede haber también conflicto cuando hay distintos intereses. Ahora, no vamos a ponernos en el caso de que haya solo dos personas. Hay 5 personas. Y a usted le toca elegir, es el privilegiado, el que ha sido elegido para elegir, el que tiene la libertad de elegir. Cuando usted tiene la libertad para elegir, va a generar otro conflicto, porque van a haber personas en este grupo social que se pregunten si es que lo que usted está eligiendo, ¿no es cierto?, es lo mejor para todos. ¿Será lo mejor para todos la elección? ¿O será que tú nomás te estás beneficiando? Ahí está otro conflicto, ¿no es cierto? Debido a la libertad. Bien, hay una pregunta, doctor Emilio. Sí, Diego Angles pregunta, si decimos que tan solo con la libertad hay veces se actúa, entonces, ¿qué pasa con las personas que actúan con el pensamiento de copiar a alguien? Ahora vamos a ver, eso vamos a ver. Está en su libertad también, pues, ¿no? Está en su libertad de no ser original, ¿no? Y copia a otra persona.
Me imagino que copiar en su forma de ser, ¿no? Porque la otra copia, cuando copia un examen, es deshonestidad, que es otra cosa. ¿Listo? Muy bien. Ahora, hay una tercera situación donde aparece conflicto cuando usted elige, cuando usted tiene libertad para elegir. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre acerca de que si es útil o no tu elección. ¿Sí? Entonces, tú vas a conflictuarte contigo mismo o vas a conflictuarte con tu medio social porque no sabes si tu elección va a ser útil. Si estás haciendo la mejor elección posible. ¿No es cierto? De tal manera que luego viene el arrepentimiento si es que esto no es útil. Luego viene el arrepentimiento. Entonces, esta situación, además, en el ser humano genera ansiedad. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene dentro de sí la conciencia, y la conciencia es un mecanismo de defensa por el cual usted se protege, ¿no es cierto?, de no hacer cosas que le van a hacer daño. ¿Listo? Pero a veces no funciona muy bien esto. Bueno, entonces, elegir y tener libertad va a generar conflicto. ¿Por qué? Porque el ser humano es así. De tal manera que miren ustedes al presidente, sea el presidente de Perú, ustedes están allá, o el presidente de Ecuador, que estoy acá, le hemos dado la opción para que él tenga la libertad de elegir por nosotros, ¿cierto? Le hemos dado la libertad para que él pueda elegir por nosotros. De tal manera que el presidente es el que más conflictos maneja. Tiene 40 millones de peruanos que tienen 40 millones de intereses distintos y 40 millones de conformaciones morales distintas. O sea, valores, que cada uno pues tiene sus valores de distinta manera. De tal manera que el presidente no puede contentar pues a 40 millones de personas. Y va a tener que haber conflictos, pues. Tiene que haber, ¿no es cierto? Y tiene que darse esa situación porque la naturaleza de la libertad de tomar decisiones es así. Punto, no hay más. ¿Listo? Ahora, ideal sería que no pudiéramos tener conflictos, ideal sería, pero no es el caso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más, doctor Emilio? No hay preguntas. Listo. Bueno, anótele, por favor, al señor que intervino para que tengamos su Sí, nota. Diego Ángeles. Exacto, gracias. Bien. Entonces, ¿qué podemos decir de la libertad? Que no es fácil elegir y no es fácil ser libre. ¿Se dan cuenta? De tal manera que obtener ese privilegio de elegir no es para todos. Ese privilegio de elegir debe ser para los que tengan una capacidad moral, ¿no es cierto? Una capacidad moral, un desarrollo moral que les permita elegir bien, que les permita elegir de manera que hagan algo bueno, algo bello, algo útil, algo felicitante y algo que genere placer, ¿cierto? ¿Sí? En ese sentido, la libertad, a pesar de que es un privilegio, no es fácil. De tal manera que ser un hombre libre no es fácil. Lo más fácil es ser un esclavo. Porque el hombre que no es libre es un esclavo. De tal manera que si tú no eres libre, eres un esclavo, la vida es más fácil porque alguien elige por ti. ¿No es cierto? Solo los ciudadanos, los verdaderos ciudadanos, están en capacidad de elegir. Tendrías que ponerte a pensar, para yo tener el derecho a elegir, tengo que
hacer una elección que sea buena, que sea felicitante, que esté fundamentada en valores, ¿no es cierto? Bien. Doctor, ¿nos puede ayudar con la intervención de Shirley? Sí, dice, ¿qué diferencia hay entre moral y la libertad? Ya que la moral es hacer el bien o mal, pero la libertad es los valores formados. No. La libertad se ejerce en función de los valores, en función de la moral. Ahora vamos a entender la moral a profundidad. ¿Sí? La libertad se ejerce en función de los valores. De tal manera que si usted es una persona que no tiene valores buenos, va a elegir en función de sus valores malos. Porque usted está en la capacidad de elegir, ¿no es cierto? Ahora, la sociedad se protege ante esa situación. Porque la gente que elige en función a valores malos tiene que ser privada de la libertad. Se le tiene que quitar la libertad. ¿Bien? ¿Alguien me puede decir dónde van esa gente que se le priva de la libertad? ¿Alguien para su participación en clase sabe dónde se va la gente privada de la libertad? Al penal, doctor. Diana Marcani dice a la cárcel. Muy bien, correcto. La sociedad, si bien te da libertad, tiene que protegerse a que esa libertad no le haga daño a la sociedad. De tal manera que Por ejemplo, ahí se escriben las normas. Y las normas son códigos éticos. Mira, hay una diferencia entre la moral y la ética. La moral es relativa. Cada persona puede tener su código moral, pero la ética está escrita en algún documento. Y esta ética que está escrita en algún documento no depende y no es relativa. Esta está escrita y es una norma que se tiene que cumplir. Y si tu sistema moral, ¿no es cierto? Si tu sistema moral es corrupto y entras a un cargo público, te tienen que meter a la cárcel. Claro. O sea, no es que tú has hecho has cometido un error. No, tú no has cometido un error. Le has faltado a un código de ética, ¿no es cierto? Y este código de ética, que son las normas, dice, el que se equivoca, el que comete delitos, tiene que ser privado de su libertad. No puede ser un ciudadano como los demás. ¿Por qué? Porque es un ciudadano que está haciendo daño a la sociedad. ¿Listo? Doctor, Sí, Diana Marcani nos indica la ética vendría a ser una norma. sí, correcto. La ética, a diferencia de la moral, la ética es un conjunto de normas escritas. Eso es la ética. En cambio, Ok. la moral es diferente. Simplemente es un conjunto de valores, que uno puede tener buenos valores o puede tener malos valores. ¿No es cierto? Bien. Acá Sheila Pasa nos indica, por ejemplo, algunas religiones que privan de la libertad. Sí, claro que sí. Justo eso vamos a tocar en la última diapositiva. Bien. Listo. Entonces, hay otra pregunta más. Sí, de Rubí Arias. ¿Por qué es importante la libertad en el ejercicio de la profesión? De la profesión, profesión debe ser, ¿no? ¿Por qué es Bien. importante la libertad en el ejercicio de la profesión? Es importante la libertad en el ejercicio de la profesión porque no somos autómatas, no somos robots, no somos máquinas. Y entonces, por ejemplo, si usted tiene un paciente en el consultorio que le viene un shock anafiláctico, ¿no es cierto? Y usted tiene ahí la opción de elegir. Puede intentar salvarle la vida o le dejo que se muera, ¿no? Sí, usted puede elegir. De tal manera que en la profesión se actúa con libertad, o una libertad que está enmarcada
en la lógica de los valores de que usted quiere hacer tratamientos que sean felicitantes, tratamientos que sean útiles, tratamientos que sean estéticos, tratamientos que sean buenos, tratamientos que le van a generar al paciente el placer de poder comer bien. ¿No es cierto? ¿Sí? Entonces, se actúa con libertad porque se puede elegir. Ahora, hay quienes hacen tratamientos horribles. Sí, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? Hay quienes hacen tratamientos inútiles. Sí, correcto. Hay gente que hace tratamientos dolientes y dolorosos. Sí, hay, ¿no es cierto? Y uno está pues en la libertad de elegir, ¿no es cierto? Si puede hacer una cosa o la otra. Bien, vamos avanzando. Entonces, decíamos que la libertad no es fácil. ¿Por qué? Porque va a generar conflicto, ¿no es cierto? Y esto de la libertad a través del tiempo ha podido fortalecerse, ha podido robustecerse, porque el ser humano a través de los últimos 2500 años ha utilizado dos recursos. El primero, vivir en sociedades humanas, ¿no es cierto?, donde la gente sea bien tratada, en sociedades humanas donde la gente se sienta bien, ¿cierto? A nadie le gusta llegar a un grupo humano donde te hacen bullying, donde te maltratan, donde te menosprecian. A todos nos gusta llegar a un grupo humano donde seas reconocido, donde seas tratado de igual a igual, ahí está la epistemología del sur, donde tu opinión importe, donde tu nombre signifique honor, donde tu apellido signifique legado a tus siguientes generaciones. Eso es una buena sociedad. ¿Bien? Y la segunda herramienta que tuvo la libertad para entronarse, fortalecerse en la historia del ser humano, es que hemos desarrollado una conciencia moral individual. O sea, el punto número uno es que hay sociedades, ¿no es cierto?, donde nos gusta estar en grupo y sentirnos bien tratados. Y la segunda es que cada uno de nosotros tenemos una conciencia moral individual distinta, pues. Una conciencia individual que nos permite hacer que esta libertad se vaya desarrollando en estos últimos 2500 años. Yo no me imagino si de repente algún Pithecanthropus o algún cavernícola tenía esta conciencia moral individual, no lo sé. Creo que no. Es más, los estudios antropológicos demuestran que el ser humano, mientras más desarrollado intelectualmente, se vuelve más espiritual. Bien. ¿Hay puntos, creo, hasta acá, doctor Emilio? Sí, doctor, la libertad depende de la edad, ya que con los menores de edad creo que hay restricciones, nos dice Pilco, Condor y David. Correcto. Esa es otra cuestión que es bien importante, ¿no? Se ha estudiado de que el ser humano a los 21 años ya podría elegir por sí mismo. Antes no. ¿Por qué? Porque hay un proceso de maduración. De manera que ese proceso de maduración se consideraba antes que a los 21 años uno ya estaba lo suficientemente maduro para poder elegir. Ahora le han bajado esa edad a los 18 años, ¿no? Y es probable que lo bajen más todavía. Acá,
un pensamiento profundo de Jacqueline Puma. Doctor, entonces podríamos decir que el peruano nunca será libre porque siempre será preso de sus pensamientos. Mm, es decir, que no puede elegirme por sus pensamientos, no creo, no creo. Tal vez a lo que se refiere nuestra estudiante es a que el peruano no es libre porque tiene este fenómeno de la colonización encima. Ah, estamos de acuerdo. Claro, no es libre de hacer algunas cosas, ¿no? Porque tiene el fenómeno de la colonización. Por eso decimos que hay que liberarse, hay que emanciparse, hay que mostrarse al mundo, hay que tener autoestima, ¿no es cierto? Bien. Otra pregunta dice, libertad de género, pero tenemos una sociedad que no acepta y otra sí. Yulisa Cruz. Sí, pues a eso se le conoce como las conquistas sociales. Las conquistas sociales, sin ir muy lejos, en 1930 a 1940, la mujer no podía votar, no tenía el derecho de votar, de sufragio. ¿Ve? Y entonces esa ha sido una conquista social por la cual la mujer ha logrado que le den la oportunidad de poder sufragar, de poder votar. Ha ganado su libertad de poder votar, su libertad de elegir y ser elegido. ¿No es cierto? Bien. Entonces, vamos a desarrollar la primera, vivir en sociedades humanas de buen trato, bien tratadas. Cuando hablamos de vivir en sociedades de buen trato, ¿sí? Nosotros hablamos de que hay sociedades que tienen la posibilidad de desarrollar sus propias creencias, no las que les imponen otros, no, no, no. Es una sociedad de buen trato aquella que desarrolla sus propias creencias y esas sus creencias las ejerce y se acabó, punto. De tal manera que a los griegos se les ocurrió inventar la lógica y fenómeno, ellos podían enseñar la lógica inclusive a otros pueblos. Pues la lógica es una creencia de los griegos y han podido desarrollar sus creencias, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué otra característica tiene una sociedad de buen trato? Que puedan definir y transmitir en sus generaciones, de generación en generación, los comportamientos que son recomendables. Las buenas sociedades, las sociedades que han trascendido, ¿sí? Han tenido la capacidad de definir cuáles son los comportamientos que son recomendables para esa sociedad. Y ha tenido la capacidad de pasárselas de generación en generación. ¿Listo? Entonces, al respecto, yo tengo un artículo que he publicado que se llama Salud Pública en tiempos de la Biblia. Por favor, a los delegados, al finalizar la clase, me van a pedir el link de este artículo que necesito que lo lean y lo incorporen en sus mapas conceptuales. La salud pública en tiempos de la Biblia. Bien, entonces, la libertad ha podido caminar en aquellos pueblos que han podido desarrollar sus propias creencias, no las impuestas. La libertad ha podido fortalecerse en aquellas sociedades en las cuales se ha podido definir cuáles son los comportamientos recomendables. Pero también en esas sociedades en las que han podido definir cuáles son los comportamientos no recomendables. De tal manera que hay cosas recomendables y cosas no recomendables. Bien. Estas sociedades que han generado esas dos ideas de cosas recomendables y cosas no recomendables, han generado el origen de la moral de la sociedad. Ahora sí, ¿qué es la moral de la sociedad? ¿Qué es la moral? Alguien que me pueda ayudar con eso, a ver de repente alguien en el chat, ¿qué es la moral de la sociedad? La moral de la sociedad.
Nadie. Doctor, acá hay unas preguntas de si la libertad pone límites a la democracia. No, la libertad no pone límites a la democracia. La libertad más bien te da la opción de elegir, ¿no es cierto? Y entonces la democracia es la plena ejecución de la libertad. ¿Alguna pregunta más vi por ahí en el chat? Sí, es decir, los niños no tienen libertad, con lo que estábamos hablando de edad. No, pues, no. Los menores de edad no tienen libertad. Correcto. ¿Cuándo una persona puede ser libre? ¿Es igual libertad a libertinaje? No, Otra pregunta. ¿Libertad se va modificando con el tiempo y el desarrollo tecnológico? no, no tiene que ver con el desarrollo tecnológico la libertad. La libertad tiene que ver con el desarrollo moral de los pueblos. En cuanto a la pregunta que usted hizo, ponen valores ante la sociedad. ¿Qué es la moral de la sociedad? ¿Qué es la moral de la sociedad? La moral de los pueblos, correcto. La moral es el comportamiento en cuanto al bien y el mal. Otra definición, la moral de la sociedad llegaría a ser el respeto que puedes tener a tu prójimo. Claro que sí. La moral es la columna vertebral de una sociedad, sin ella todo sería un caos. Correcto, claro. Es lo que dijimos. Las sociedades de buen trato han generado sus propias creencias. Al generar sus propias creencias, te dicen qué cosa es lo bueno y qué cosa es lo malo. Y ese es el origen de la moral de la sociedad. Listo, se acabó. Ahora, vamos con la segunda herramienta que tiene la libertad para poder haber llegado hasta nuestros tiempos. La segunda herramienta es el desarrollo de una conciencia moral individual propia de los seres humanos. Entonces, una sociedad que no tiene personas, individuos que desarrollen una conciencia moral individual propia, noten ustedes, que no es una sociedad que tiene libertad o que no merece la libertad porque no puede tomar buenas elecciones. De tal manera que mientras un pueblo sea más ignorante, es mejor porque no puede elegir. Y si no puede elegir, yo le engaño y le hago creer que está eligiendo. O por último, me pongo de dictador y les digo lo que tienen que hacer. Ellos van a estar felices de hacerme caso. Porque es una sociedad que es adolescente, una sociedad que todavía no ha madurado, una sociedad que no tiene la capacidad de elegir. La conciencia social todavía no se ha formado. Bien, entonces, regresemos al tema del desarrollo de una conciencia moral individual. Esto significa estar consciente de que el comportamiento individual debe estar en concordancia con un sistema de valores. ¿Pero con qué valores? Con los valores de mi sociedad, la sociedad donde yo vivo, con los valores de mi persona, con los valores de la ética, de los códigos que ya están escritos, o con los tres. Tiene que estar con los tres, ¿no es cierto? De tal manera que en la sociedad va a existir un conjunto de valores, en la sociedad, ¿no es cierto? Pero valores, nada más que valores. Ahora, yo como persona tengo que tener pues unos valores que estén dentro de estos valores de la sociedad. Y
va a haber un conjunto de valores de la ética, que es más pequeñito que que la moral. Ya está. Entonces, mis códigos personales éticos tienen que estar dentro de los códigos morales de mi sociedad y de los códigos éticos de mi sociedad. ¿Qué pasa si los códigos éticos están así y yo estoy así? ¿Ah? ¿Se nota? Estoy fuera de los códigos morales de mi sociedad y estoy fuera del código ético. Pero mi ética personal es esta que está aquí, ¿no es cierto? Que puede tener unas ciertas discrepancias con con los otros códigos, tanto moral como ético. Cuando esto sucede, se le conoce como una disonancia. Una disonancia entre tu moral y la de tu sociedad. Y esta gente que tiene una disonancia entre su moral con la moral de la sociedad o con la moral o la ética de la sociedad, ya dijimos a dónde los mandan, a la cárcel. Porque tu estructura moral ha sido construida de tal manera que estás fuera de esta sociedad. ¿No es cierto? Estás fuera de esta sociedad. Lo ideal es que estés en concordancia entre la moral de la sociedad, que es lo más grande, la ética, que es lo que está escrito, ¿no es cierto? Y tu comportamiento que esté acá bien centradito. Ya está. Ahí no tenemos problemas. Entonces, las sociedades que han tenido el desarrollo de sus individuos de esta manera son las sociedades que han progresado, pues. ¿Por qué? Porque los han formado desde pequeños pensando que tienen que estar en concordancia con los valores de la sociedad y con los valores de la ley. No sé si se Acá, entiende acá. acá preguntan, ¿en el Perú la libertad es igual para todos como condición económica? Ah, buena pregunta. En teoría, todos somos libres en el Perú y todos deberían elegir, ¿no? Pero cuando hay cierta situación de desigualdad económica, no tienes la opción de elegir. No puedes elegir. De tal manera que yo les dije que la libertad es un privilegio, no es para todos. No todos pueden ejercer su libertad. Ahora, lo más triste es que uno no ejerza ¿Qué su debemos libertad tener? por limitaciones personales, o sea, porque uno tiene una tara mental, ¿no? O sea, uno se pone acá una barrera para no elegir, cuando tiene todas las capacidades y las posibilidades. Eso es lo peor que puede pasar. Diga, doctor Emilio. Sí, también preguntan, ¿qué debemos tener primero, educación o libertad? Ah, buena. Yo creo que libertad. Yo creo que libertad. Porque si no tenemos libertad, es poco probable que podamos valorar la educación. ¿No es cierto? Ok. Bien. Entonces, este tema de la disonancia entre tu moral y la moral de tu sociedad es importantísimo. Les voy a poner un ejemplo. Este siempre lo hago en todas mis clases. Este eres tú, producto de una sociedad machista. Estas son las leyes de tu país. Y esta es la moral de tus amigos, de tu grupo. ¿No es cierto? Bien. Entonces, vamos a ponernos en el supuesto de que tú estás soltero. Eres soltero, ¿no es cierto? Bien. Y tu estructura moral propia, individual tuya, te dice que siendo soltero, diga, siendo soltero, yo puedo tener dos parejas sin ningún problema. De tal manera que, ¿no es cierto? Soy soltero y podría tener eh, dos parejas, decía.
Se me fue la anotación. Acá estoy soltero, ¿no es cierto? Y tengo 2 parejas. Listo. Entonces, las leyes no te prohíben eso. Acá está la ética. ¿Listo? Siendo soltero, la ley no te prohíbe tener 2 parejas, o 3, o 4, o 10, las que tú quieras. Nadie te va a meter a la cárcel por serle infiel a tu enamorada. ¿No es cierto? La ética no habla nada de eso. Pero la moral es otra cosa. Y la moral sí te va a decir que está mal. ¿No es cierto? Empezando por todas las amigas de tu pareja. Entonces, este concepto de tener 2 parejas no entra en lo moral, pero sí en lo ético. ¿Mm? ¿Cómo le ven? ¿Listo? Ahora, yo pregunto, en ese mismo grupo humano, entre el grupo de tus compañeros y el grupo de tus amigos, ¿no es cierto? Sí entraría esto como algo moral. Porque tus amigos te felicitarían y te dirían, eres un maestro. Te dirían, eres un maestro. Tienes a 2 parejas. ¿No es cierto? 2 parejas. ¿No es cierto? Entonces parece que el tema de la moral es una situación relativa al espacio y tiempo. ¿Bien? Al espacio y tiempo. Ahora, este fenómeno cambia totalmente cuando ya no eres soltero. Cuando tú eres casado, ese mismo acto de tener 2 parejas ya no funciona así. Porque probablemente para tus amigos sí sea algo chévere, interesante, felicitante, ¿no es cierto? Pero no para todos, ya para un grupo pequeño, ¿no es cierto? La mayoría más bien va a estar en desacuerdo. La mayoría va a pensar que no deberías hacer eso, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un grupo, ¿no es cierto? Moral, que sí te acepta y un grupo moral que no te acepta. Obviamente las amigas de tu pareja no te van a aceptar esto nunca, está fuera de la moral de ellas. ¿Bien? Pero ¿qué pasa con la ética? Ya no te lo acepta, porque estás casado. Porque la norma dice que si te casas, estás cometiendo adulterio. Y tienes 2 parejas. ¿Bien? ¿Se dan cuenta cómo el mismo acto de tener 2 parejas, ¿no es cierto? Es relativo para la moral. Y cambia de acuerdo a lo que la ética está normado. Lo que la ética está normado, eso va a decir si es que realmente es o no un acto bueno o un acto malo para la sociedad en sí. Listo. Vamos a ver la pregunta. Disculpe. Ese es en el cambio de, digamos, en otras religiones está, creo que es casi normal tener 2 parejas. Claro, Eso, porque es otra ética, ¿no tendrían ética? ¿no? Es otra Es ética. otra ética. Es otro código ético. Si ellos norman y dicen que se puede tener varias parejas, es otro código ético. Bien, las intervenciones, por favor, tenemos que hacerlas mediante el chat para que nos podamos ordenar, porque si no, todo el mundo va a hablar y no nos vamos a entender. ¿Listo? Bien, vamos a continuar entonces. Entonces, decíamos que si mi ética es concordante con mi sociedad, yo estoy todo bien, no pasa nada.
Pero si si mi moral personal no está en concordancia con mi sociedad, entonces, como decía su compañero, tiene que irse a vivir a un país donde le permitan tener varias mujeres. Entonces, quererle sacar la vuelta al sistema es estar en una disonancia, en una falta de concordancia. Pregunto yo, ¿cuántas personas disonantes moralmente tenemos en nuestro país? Montón, pues, montón. Porque no ha habido un desarrollo moral, porque venimos de una sociedad que tiene complejos, porque venimos de una sociedad que no tiene autoestima. Bien. Ustedes probablemente no se acuerdan, pero cuando yo estaba en sexto de secundaria, era bien mal visto ser peruano. Mal visto, muy mal visto en el mundo. Teníamos el tema del terrorismo encima, teníamos el tema del narcotráfico encima, teníamos la corrupción encima, o sea, el peruano era lo peor que existía. Y la autoestima general del peruano era bajísima, era malísima. Cuando tú ibas a otro país, te maltrataban, pues. ¿No es cierto? De tal manera que eso ha cambiado a raíz de algunos fenómenos sociales y culturales de los últimos 10 o 15 años. ¿Sí? Recién a raíz del boom de la cultura gastronómica que tiene el Perú, es que uno saca el pecho, soy peruano. Antes no era motivo de orgullo. Lamentablemente tengo que decirlo, así era. ¿Listo? Bien. Entonces, este es un ejercicio que deben hacer ustedes de manera individual. En una hoja, pongan una raya a la mitad, a este lado sus valores negativos y sus valores positivos. Bien. Valor positivo, por ejemplo. Valor positivo, por ejemplo, es soy puntual. Ah, está perfecto. Si usted es puntual, pone acá a este lado valor positivo. Muriel nos dice, soy respetuoso. Ah, perfecto, valor positivo. Otro valor positivo, por favor, en el chat. Soy honesto. Perfecto. Pobre pero honesto. Soy educado, dicen. No, ya, muy bien, educado. Responsable, responsable. ¿Qué más? Puntual, ya dije. Amable, chévere. Disciplinado, mentiroso. Ya. Disciplinado, dice que ya. ¿Qué más? Sofía abandonó, dice. Colaborador, ya está, colaborador. Empático, excelente. Muy bien, ¿qué más? Humilde, bien. Carismático, tolerante, bien. Tolerante, ya está, ¿qué más? Listo. Entonces, este ejercicio lo tiene que hacer usted. Hace una hoja, a un lado pone sus valores positivos. Ahora vamos a poner nuestros valores negativos, nuestros antivalores. Y voy a empezar yo. Soy borracho. Otro antivalor, por favor. Soy mentiroso, ¿ya? Impuntual. Antihigiénico. ¿Ya? ¿Qué más? Ambicioso, bien. Pesimista, bien. ¿Qué más? Egoísta, vanidoso, ¿ya? ¿Qué más? Arrogante. ¿Ya? ¿Qué más? Ocioso, ya está. Ricardo ya se fue de la reunión. ¿Qué más? Infiel, está, infiel.
¿Qué más? Giancarlo se ríe, no cree. Prejuicioso. Ah, muy bien. Mal educado, muy bien. ¿Listo? Sarcástico, egoísta, bien. Listo. Sarcástico, egoísta. Ya, listo, ahí nomás. No sigan. Vicioso, ya, también vicioso. Vamos a poner acá. Listo. Antipático, avaro, avaro. Antipático, ya, perfecto. Listo. Bien. Y es como este es un banco, acá están sus depósitos y acá están sus retiros. ¿No es cierto? Esto de acá equivale a sus depósitos. Lado derecho son sus depósitos. Y el lado izquierdo son sus retiros. Entonces usted saca acá una, no me permite escribir la pizarrita esta, pero acá usted saca una resta. Ingresos menos egresos. Y usted así va a sacar un equilibrio, un razonamiento, va a poder hacer un balance de sus valores buenos y sus valores malos de manera individual. ¿Listo? Estamos acá entonces hablando del banco de valores individual de cada persona. Noten ustedes que la libertad ha podido crecer en los países desarrollados. ¿Por qué? Porque sus personas han podido tener un desarrollo de la conciencia moral individual. ¿Listo? Bien. Entonces, ya para finalizar esta clase, vamos a hablar acerca de la experiencia moral. Primero, somos conscientes todos de que soy libre de escoger una posibilidad u otra. Ya eso ya les he enseñado. Segundo, tengo que saber que soy dueño, libre y responsable de mis actos. Soy dueño libre y además responsable de mis actos. ¿No es cierto? Así es que, si yo voy a hacer algo, nadie me está diciendo que yo lo haga. No soy esclavo de nadie. Lo estoy haciendo yo porque me da la gana, porque soy libre. Y si es que hago eso, luego tengo que ser responsable de mis actos, porque estoy ejerciendo mi libertad. ¿Listo? Cada acto tiene un valor a nivel ético, a nivel individual y a nivel social. Esto ya les dibujé los cuadraditos. ¿No es cierto? De tal manera que tú vas a tener una consecuencia a nivel ética, a nivel individual y a nivel social. De tal manera que cada vez que tú tomes una decisión en libertad, piensa por favor que hay 3 niveles, a nivel ético, a nivel individual y a nivel social. Y yo no te digo que no te portes mal. Yo lo que te digo es que si te portas mal, tienes que estar dispuesto a afrontar la consecuencia. ¿Listo? La consecuencia es que te van a privar de tu libertad. Así de simple es la cosa. ¿No es cierto? Tú le demuestras a la sociedad que no eres una persona en la cual podamos confiar para que sea libre de tomar decisiones, entonces tenemos que quitarte la libertad. Así de simple la situación. ¿No es cierto? Por eso que cuando se jura a los cargos públicos, levantan la mano ahí, ¿no? Yo juro, sí, juro. Si así lo hicieres, que la patria y Dios, o que Dios y la patria se lo agradezca. Caso contrario, os lo demande. ¿Se acuerdan? Todas las veces que se jura por esta situación. Porque te están diciendo que si lo vas a hacer bien, perfecto, porque estás respetando la ética, las normas, perfecto. Ahí te lo vamos a agradecer todos. Caso contrario, Dios y la patria te lo va a demandar. O sea, te vamos a pedir que pagues por lo que has hecho. Los que sí somos libres y los que sí somos ciudadanos, tenemos que exigirte que pagues por lo que has hecho. Por eso que han visto ustedes que cuando aparecen esos fulanos que cometen latrocinios contra niñas,
sale todo el pueblo, todo el barrio, pidiendo justicia. Estoy pidiendo justicia. ¿Por qué? Porque yo soy una persona libre, y una persona libre puede pedir justicia. Y yo puedo pedir que te metan preso porque tú no tienes la capacidad para estar libre. Tú eres un peligro para la sociedad. Así de simple. Bien, listo. Ahora miren, ¿cuáles son las consecuencias de actuar dentro de una conducta moral, experiencia moral? ¿Qué consecuencias tiene, no es cierto, que tú actúes ante esa situación? Va a tener distintas consecuencias, ¿no? Que tú seas moral. Te va a obligar a hacer cosas. Te va a decir que tienes un deber que cumplir. ¿Sí? Una de las consecuencias es que se logra una aspiración al bien común. Cuando tú tienes un acto que es moral en el grupo, ¿no? Entonces la consecuencia es aspiración al bien común. Otra consecuencia es aspiración a la virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es la capacidad de ejercer algo de una manera buena. Aspiración al ideal, ¿no es cierto? Que te ganes un mérito, que te ganes una admiración, que mejores tu autoestima, porque ser moral no es fácil. Y pocos son los que pueden ser morales. Lo más fácil es no ser moral. ¿Qué más puede generarte un acto moral? Agradecimiento, pero también venganza, ¿no es cierto? Y algunas veces, injustamente, un castigo. O a otras veces una recompensa. Entonces, hay consecuencias de la experiencia moral, ¿no? Bien. Termino con esto. El desarrollo moral se da en algunas etapas. Y estas etapas en las que se va a dar en la vida del individuo son las siguientes. Primero, cuando tú y cualquier niño, todo niño del mundo, cuando nace y comienza a crecer, va a crecer con un desarrollo moral que tiene una preocupación exclusiva por el propio yo. Van a ver a los niños, miren a los niños menores de 3 años. Todo lo que llega a sus manos, todo, mío, mío, yo, mío, mío y mío. Ese es un niño de 3 años. Cuando ya crece más allá de los 3 años, ¿no es cierto? En un segundo momento su preocupación ya no es el yo, sino ya es la familia. Si tiene hermanos, los hermanos son su grupo más cercano, la mamá, el papá, ¿no es cierto? ¿Sí? Es la preocupación de él, todo ese contexto. Pero cuando el niño ya sale de la casa, sale y se enfrenta con otros niños, va a aparecer el concepto de tribu. Lo que dicen en el Perú, mi mancha, tú eres mi mancha. Y entonces el desarrollo moral hace en el individuo que se sienta parte de una tribu. Y el niño aprende, por ejemplo, a jugar deportes. Y somos los de la A contra los del B. Somos los pobres contra los ricos. Somos los blancos contra los no blancos. Somos los de este barrio contra los del otro barrio. La gente se junta, ¿no es cierto?, fuera de la familia, formando una tribu. De tal manera que el niño ahí aprende que tiene que respetar los códigos de esa tribu. Los códigos de tu mancha. La moral de tu grupo. Una vez que el niño ya deja de ser niño, deja de ser adolescente, deja de andar en manchas, su desarrollo moral, cuando ya es mayor de edad, deja de ser niño, le hace pensar en el pueblo, lo convierte en un ciudadano, lo convierte en una persona de una sociedad felicitante, de una sociedad de buen vivir. ¿Bien? Hay gente que no llega a este nivel de desarrollo moral y se queda como niño, solo yo, nada más que yo. ¿Mm? Y eso es una cosa que está muy difundida. O solo mi grupo, solo mi mancha, pero no piensan más allá. Entonces es persona que no se ha desarrollado todavía moralmente, es como que no hubiera crecido. Bien, cuando hay un quinto desarrollo de esta persona, entonces esta persona ya comienza a pensar como líder de una nación. Ya deja de ser un ciudadano de a pie, ya deja de ser la persona que se interesa por el pueblo, pero desde abajo.
Entonces, toma la decisión moral de liderar a ese grupo. Y eso es lo que se espera de ustedes, jóvenes. Si nosotros vamos a seguir aguantando que las vedettes como Susy Díaz, o los cantantes como Tongo, o los chicos de Esto es Guerra, sean los próximos políticos de nuestro país, estamos arruinados. La universidad es el cerebro de la sociedad y ustedes, jóvenes, son los llamados a ser los futuros políticos de nuestro país. De tal manera que un desarrollo moral necesario para llegar a ser político es llegar al quinto nivel de desarrollo moral, donde ya deja de ser simplemente un ciudadano y quiere convertirse en un líder y quiere cambiar la situación para conducir a todos y llevarlos de la mano al objetivo de la patria. ¿Listo? Los líderes que han llegado a ese nivel luego comienzan a pensar en cosas más grandes todavía. Y se ponen a pensar, ¿y qué tal si cambiamos a todo el mundo? A eso actualmente se le conoce como gurú. ¿No es cierto? Antiguamente se le conocía como el Mesías. ¿No es cierto? Entonces miren el grado de desarrollo moral que ha tenido Mahoma, el grado de desarrollo moral que ha tenido Buda, el grado de desarrollo moral que ha tenido Jesús. Son personas que han llegado a un desarrollo moral, que se han preocupado de manera trascendente por toda la humanidad. Perfecto. Interesante, ¿no? Sí. Entonces ya cada uno tiene que ver a qué nivel de desarrollo moral ha llegado. El momento en que hay una chica en la clase que se para y dice, compañeros, esto no es justo, pues tenemos que reclamar, compañeros. Ya dejó de ser un ciudadano y está comenzando a liderar el cambio. En el momento en que alguien dice, compañeros, tenemos que hacer valer nuestros derechos, ya se convirtió en líder. Ya está en un escalón más allá. ¿No es cierto? Y eso es lo que se espera de los profesionales. Bien. El desarrollo social de la moral, en cambio, el anterior era solo del individuo, este es de la sociedad en general, ha sido de la siguiente manera. Al principio, las religiones han monopolizado la moral. Es decir, lo único moral era lo que la religión te decía. Estoy hablando de todas las religiones, ¿no? Yo, por si acaso, soy católico, no estoy criticando a una sola religión, estoy criticando a todas, incluido el catolicismo. A pesar de que soy católico, yo soy una persona crítica. Entonces, las religiones monopolizaron la moral. Las religiones pensaban que ellos eran los dueños de la moral, los únicos que podían interpretar los actos para decir si eran morales o inmorales. De tal manera que estas religiones en distintos países, como decía uno de los compañeros, es que han escrito las normas, las han puesto en positivo, las han escrito y han generado normas, códigos éticos, leyes en base a las religiones en distintos países. Después de esto, la ética absorbió a la religión, ¿no es cierto? De tal manera que lo espiritual pasó a ser secundario y lo más importante era el comportamiento ético que comandaban las iglesias. Ya está, las iglesias decían qué cosa era lo ético, ¿no es cierto? Las iglesias decían cuál era la norma. Las iglesias, una de las iglesias como la católica puso la norma esta de la Santísima Inquisición. ¿Cierto? Y la norma, ponían la ley. Oiga, pero si yo no creo en tu religión, nada, igual, acá se hace lo que esta ley dice. Lo mismo que pasa en los países árabes actualmente, ¿eh? Bien. Pero, en la historia del mundo, esto ya se desarrolló y luego la religión simplemente dio un paso al costado y reforzó a la ética, pero ya no era monopolizante, ya no era exclusiva. Ahora, actualmente, finalmente, la ética es independiente de la religión. O sea, tú puedes tener la religión que quieras, pero las normas no están asociadas a la religión, porque eso ha sido parte de una construcción y un desarrollo cultural de la humanidad. No podríamos regresar a la Edad Media.
donde las religiones dictaban las leyes. Por eso que los países avanzados ahora, países civilizados, sus normas, sus leyes están separadas de la religión. Yo sé que esto es motivo de mucho debate. Bien, voy a dejar hasta acá el tema de la teoría.